Este es el episodio número 4 del podcast de Nutrivolución, fitness simple basado en evidencia. En este episodio platico con Julián Vargas, un colega que está involucrado en temas que tienen que ver con alimentación evolutiva o dieta paleolítica. También platicamos acerca de ritmos circadianos, crononutrición, hábitos de vida, entre otras cosas que son de suma relevancia. Esta fue una conversación muy enriquecedora, los invito a que la escuchen completa y que la disfruten, pónganse cómodos, pero antes pueden checar mis redes sociales, nutrivolución.com, también estoy en Instagram, Miguel Rojas, en vez de una I es un número 1, M1 Miguel Rojas, todo junto, y listo, ahí me pueden hacer llegar sus comentarios y cualquier cosa es bien recibida. Sin más por el momento, vamos a la entrevista. Nutrición, entrenamiento, salud, Nutrivolución, fitness simple basado en evidencia. Como ya les comenté, en este episodio voy a tener un invitado especial con el cual voy a estar platicando acerca de los temas que esta persona domina perfectamente y son temas de gran interés en la materia de nutrición, en materia de salud, entre otras cosas muy relevantes para lo que trato en este podcast. Así que, sin más preámbulo, les presento a Julián Vargas. Julián, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? ¿Qué hay, Miguel? Buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos vayan a escuchar. Pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, contento de poder compartir un poco de lo que sé, del tema de lo que trato de enfocarme principalmente. Para los que no conocen a Julián, ahorita te vas a presentar tú, Julián, pero de entrada quiero comentarles que es una de las personas que más están involucradas en alimentación evolutiva o entre comillas dieta paleolítica, ritmos circadianos. Es de las personas que más están tratando de hacer divulgación con respecto a estos temas que están olvidados por el gremio nutricio. Afortunadamente hoy empiezan como a ser más relevantes, empiezan a hablarse más y Julián es una de las primeras personas que empezó a hablar de todo esto. Así que Julián, para los que no te conocen, si pudieras explicarle a la audiencia quién es Julián Vargas. Claro, principalmente pues estudié la licenciatura de nutrición. Yo vivo en la ciudad de Cabo San Lucas, acá en Baja California Sur, y aparte de ser nutriólogo, pues también soy, aparte de nutriólogo, dedicarme a la consulta privada, también soy dueño de un gimnasio llamado Primark Strength and Conditioning, acá ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, donde pues bueno, con un poquito de esfuerzo, un poquito de dedicación y con un poco también de planificación, ¿por qué no? Pues esa era mi idea principalmente, ¿no? De desarrollar una escuela, me gusta llamarle más escuela que gimnasio, desarrollar una escuela donde yo poder ser un puente y transmitir estas ideas tanto de movimiento como de alimentación y nutrición, ¿no? Porque van ligadas, van de la mano y siempre desde la universidad tenía ahí esa idea de que yo sentía que era como que mi labor, no era mi responsabilidad poder ayudar a la comunidad. Se desarrolla la idea de Prima, la escuela, y obviamente de la mano de la nutrición, pues ya desde hace, pues mi gimnasio tiene 3 años y tengo un poquito más de 6, 7 años. Tengo del 2012 metido en esto de alimentación evolutiva, entonces creo que ya hace un poco de tiempo de eso. Y no me imagino un lugar mejor, pocos lugares podría haber mejores para llevar ese estilo de vida, de entrenamiento que Cabo San Lucas, ¿no? Es un hermoso lugar para poder vivir de la manera primal. Sí, claro. Yo creo que el entorno se presta, ¿no? Que yo creo que más adelante vamos a hablar sobre el entorno y afortunadamente, pues, para mí, vivo en un lugar que el entorno se presta todavía para llevar una vida más allegada a nuestro diseño biológico. Perfecto, sí, 100% de acuerdo y ya entraremos en materia de eso. Ahora sí, comenzando un poquito, Julián, mencionas que lógicamente estudiaste la licenciatura en nutrición y ahí hay muchos, digamos, dogmas, ahí hay muchas cosas que se nos dicen, que los profesores nos dicen, que chocan mucho con estas nuevas pues, investigaciones o ideas relacionadas con la alimentación evolutiva. ¿Cuándo te empiezas a cuestionar esos dogmas que te dicen tus profesores o que te dicen en la facultad?
Mira, Miguel, siempre me ha gustado contar esa parte de la historia porque ya después cuando empiezan las personas a seguir parte de tu trabajo y se empiezan a muchas personas a cuestionar los dogmas de la nutrición. A mí me gusta contar que, pues, para bien o para mal, CrossFit me llevó de la mano a la dieta paleolítica, ¿no? Y yo, pues, incluso antes de entrar a la universidad. Entonces, leo ya sabes, ¿no? Una dieta de moda, come como el hombre de las cavernas, etcétera. Me hizo mucho ruido en la cabeza. Por suerte, ahí donde yo entrenaba, estaba un libro, el de La Solución Paleolítica de Rob Wolf. Yo no pierdo nada en comprar y leerlo. Y sinceramente me hizo mucho eco en la cabeza las ideas que proponían. Obviamente siempre he sido de las personas que toma un libro y se va a las referencias. Entonces, para ver de dónde sale esto, pues bueno, le encontré un poco de sentido común, le encontré lógica. Dije, bueno, no pierdo nada en probarlo y pues para mí yo me vi beneficios de forma inmediata. En primer lugar, porque sufro una enfermedad autoinmune que es vitíligo y al poco tiempo, incluso a los días, empecé a notar resultados, las semanas, y pues desde el 2012 para acá. Empiezo a cursar la licenciatura en el 2012 y yo con todo mi afán y toda mi emoción de querer compartir esta información novedosa ante los maestros que seguían con las ideas de es que tienes que comer 6 veces y es que 60% de hidratos de carbono, 20% de proteína, el resto de grasas, las grasas son las culpables, no ayunes, vas a catabolizar. Sí. Yo les decía a los maestros todo emocionado, pero es que este estudio, o ahora se deja ver esta idea, o esto otro, y esto y otro, y pues yo creo que no sé si sea el sistema de educación mexicana o no sé qué pase ahí, pero no, siempre me ponían un alto, ¿no? Y no opines, o estás loco, no me bajaban de charlatán, o no sé, de una persona que decía magufadas. Algunos maestros me decían, estás loco, ¿cómo va a funcionar eso? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, vas aprendiendo obviamente a través del tiempo y los años de experiencia que dices, bueno, pues a cada quien le va a llegar su momento, tal vez ellos van a entender esto que yo les estoy diciendo mucho después. Yo me acuerdo, Miguel, que yo cuando les hablaba en el año 2012, casi al principio del 2013, Sí. sobre el ayuno. Yo di con el ayuno y yo les explicaba a los maestros que, maestros, miren lo que pasa esto. Y no, o sea, olvídate, ¿no? Yo era el charlatán. Y después, desde el 2013 hasta la actualidad, ahora me buscan los maestros para decirme que Julián, tenés razón en esto. O sea, ya no lo vi, era lógico y no lo vi, me decían. Entonces, pues ya tengo, te repito, Miguel, desde 2012, 2013, desde que cursé la universidad, y pues bueno, ¿cómo afronté esta parte del dogma? Sinceramente, al principio quería aportar mi grano de arena ante, con poco o nulo conocimiento ante los maestros. Muchas veces los maestros no me escuchaban y bueno, también dije, pues sé que esto es un proceso, ya después que termine yo mi carrera, ya que tenga un poco más de experiencia, porque también cuenta, voy a tratar de divulgar y voy a tratar de hacer llegar el mensaje y bueno, así es, te repito, como surge Primal y así es como surge mi interés por brindar este conocimiento y ayudar a las personas desde una perspectiva diferente, Miguel. Digamos, una especie de resiliencia que tuviste, ¿no? Para poder afrontar ese conflicto con tus profesores. Sí, por supuesto, y no solamente los profesores, Miguel. Yo no los culpo, ¿no? Sinceramente, viendo, y esto lo veo todavía en redes sociales, muchas personas ofendiendo no, es que mi maestro es un tonto, y esto. Sinceramente, pues, creo que cada quien tiene su momento, y sí fue mucho trabajo de resiliencia. Al principio era enojo, y decía, pero ¿por qué pues, ¿por qué no me hacen caso? Pero bueno, o sea, al final de cuentas dije yo, está bien, te repito, vas aprendiendo, aceptas, y pues bueno, ya después viene tu labor de trabajo y de convencimiento, Miguel. Interesante. Entonces,
Me comentas, te empiezas a involucrar ya desde un poco antes de entrar a la carrera, te empiezas a involucrar con todo esto de la alimentación evolutiva. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que hiciste tú personalmente en la manera en que comías antes, con la manera en la que empezaste a comer después? ¿Qué cambios implementaste? Claro, bueno, yo he contado un poco de mi historia. He tenido desde pequeño problemas de obesidad y de problemas de regulación de peso y problemas, te repito, enfermedad autoinmune, intolerancias, alergias, problemas de insomnio. Desde muy pequeño siempre sufrí de ciertos problemas de salud que sinceramente pues yo creo que es el pan de cada día ante la sociedad mexicana, hablando solamente de México, y pues, también sabemos que en todo el mundo se sufre esto de las más llamadas enfermedades de la civilización, ¿no? Sí. Cuando leo y entiendo el concepto, bueno, ya no voy a desayunar cereal, ahora voy a desayunar huevo y voy a agregar un poco de fruta, y creo que el primer golpe radical que hice fue eliminar de la alimentación lo que son los cereales, las leguminosas, los lácteos, los ultraprocesados, el azúcar refinada, la sal refinada, el alcohol, aceites hidrogenados. Y de entrada yo creo que en un 80% fue eso así de golpe. Digo 80% porque en esa edad, a la edad de 22 años, todavía piensas en la fiesta, Sí. todavía piensas en salir, todavía piensas en ir al cine y comer un bol grande de palomitas. Y no estoy diciendo que esté mal, pero simplemente hay que saber contextualizar. Y para mí no era lo óptimo, para mí no era lo ideal, porque yo sabía que cada que yo salía, me desvelaba, tomaba alcohol o comía algo que yo sabía que me inflamaba, sinceramente me iba muy, muy mal. Al otro día, heces malolientas, problemas para ir al baño, algún tipo de podríamos decirle, no sé, como un estado intermitente de tristeza, no sé, son muchas cosas que a veces pasamos desapercibidos, pero que yo lo notaba. Entonces fue ahí cuando dije, sinceramente, no me siento bien, esto no es lo que me va bien a mí. Otras personas podrán comer de todo y permanecer delgadas sin problemas, pero yo no. Yo notaba que yo comía o tomaba alcohol o comía, no sé, algún alimento ultraprocesado y enseguida se me venía el acné, me sentía letargado, me sentía con flojera, con mucho antojo de seguir comiendo alimentos, y dije, bueno, entonces, desde el 2013 para acá, pienso que soy un 95% válido en ese sentido. Sí, y mencionas que muchas personas pueden comer como de todo y permanecer delgadas. Y sí, sin embargo, pues también pueden tener problemas de salud vinculados a lo que comen sin necesariamente padecer alguna especie de sobrepeso. Y bueno, eso también a veces muchas personas no lo toman en cuenta porque hay una especie obviamente todo es pros y contras. Entonces, cuando los contras, digamos, no se manifiestan a corto plazo, pues digamos que las personas no agarran la onda, ¿no? Es como en el caso de muchas personas que tienen diabetes. Como a corto plazo realmente no hay gran cosa, sino más bien a largo plazo, pues no sé, hay algo ahí que hace que no se metan de fondo a las intervenciones dietéticas que tendrían que hacer para mejorar su condición. Entonces es interesante porque, pues de cierta forma, habría que concientizar, ¿no? De cierta forma, estas personas, no porque estén delgadas, significaría que estén saludables. Y aquí la cuestión de alimentación, pues obviamente es 100% importante para este fin. Julián, vinculado a lo que me acabas de decir y a esto que acabo de anexar, ¿en qué consiste la dieta paleolítica? Ya nos dijiste algunas especies de pautas, pero en general, ¿qué es la dieta paleolítica y en qué consiste? Bueno, Miguel, mira, hay muchas propuestas por varios autores acerca de la definición de una dieta paleolítica. De hecho, yo creo que ese es uno de los puntos flojos o por donde atacan muchísimo el enfoque de alimentación paleolítica. Pero el enfoque original, el de Walter Bodkin, hace 1970, y la definición que dieron Melvin Corner y Stanley Eaton en su paper muy famoso, el de nutrición paleolítica, la definición es muy clara. Es proteínas de origen animal,
pescados, frutos del mar, mariscos, frutas, tubérculos, nueces y semillas. Sí. No hay tal cosa como tocino, ¿sí me explico? Sí. No hay tal cosa como sal Himalaya. Eso es muy clara la definición: carne, pescados, mariscos, frutas, tubérculos, nueces y semillas. Entonces, hay que entender algo sobre el concepto de alimentación paleolítica, y es que la dieta paleolítica no se define por lo que pueden comer, se define por lo que no se puede comer. ¿Qué alimentos son los que los autores o los investigadores científicos nos advierten de que pueden estarnos causando daño o algún problema de salud? Pues bueno, son los granos y los cereales, llámesele trigo, avena, cebada, están las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los cacahuates, están los alimentos lácteos, están los ultraprocesados, el excedente de azúcar refinada, de sal refinada, de alcohol, y pues bueno, las famosas grasas trans, ¿no? Es cierto que no se sabe con certeza qué es lo que comía el hombre de hace 2.5 millones de años, pero lo que sí se ha visto es en restos fósiles, lo que han encontrado los arqueólogos, pues bueno, son principalmente alimentos de origen animal, llámesele caballo, búfalo, venado, etcétera, ¿no? Sí. Han encontrado las conchas donde obtenían algunos moluscos, y bueno, desafortunadamente pues las plantas no dejan restos fósiles, así que no se sabe con certeza en qué grado de rangos de macros, podríamos decir, se consumía cada cosa, ¿no? Pero basada en estudios etnográficos, antropológicos en las últimas sociedades, en las últimas culturas nómadas, las últimas sociedades cazadoras-recolectoras, pues se han visto que han estudiado que no hay ninguna sociedad cazadora-recolectora que sea estrictamente o carnívora o estrictamente vegana. Todas, en algún grado, en alguna medida, incluyen alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal. ¿Y de qué va a depender esto? Pues al final de cuentas de la zona geográfica, de la zona, de la latitud, de la parte del país donde se viva. Pues bueno, sabemos que más al norte están los inuit, los más llamados esquimales, donde su alimentación es entre un 80% proteínas de origen animal, grasas y muy pocos hidratos de carbono. Y si nos vamos más al sur, al Ecuador, pues podemos darnos cuenta que el contraste de alimentación que hay, se reduce el consumo de proteínas de origen animal y se aumenta el consumo de alimentos de origen vegetal, llámesele frutas, tubérculos, y tiene mucha lógica. Sabemos que entre más cerca del Ecuador, pues más calor, hay más producción de plantas. Sí. Y esto está bastante interesante, Miguel, porque desde aquí podemos darnos cuenta que, dices, bueno, tiene bastante lógica, somos seres omnívoros, y clavarnos muchas veces en comer las mismas cosas todos los días, pues no tiene sentido, aunque no estoy diciendo que esté mal, pero tendríamos que aprovechar esa variedad, esa oportunidad que tenemos de ser animales omnívoros, una especie omnívora, y poder disfrutar de la comida, obviamente con un enfoque más allegado al concepto de que debería ser nuestra alimentación especie específica. Así como el león es carnívoro y sabe lo que tiene que comer sin necesidad de ir al nutriólogo, Sí. él ya sabe que tiene que ir a cazar y comer carne, ¿vale? Lo mismo pasa con la jirafa, lo mismo pasa con cualquier otra especie. Entonces, ¿cuál es la alimentación ideal del Homo sapiens moderno? Pues sinceramente es donde entramos aquí en controversia, ¿vale? Pero si lo abordamos desde una perspectiva evolucionista, pues no podemos, los investigadores han estudiado la historia y pareciera que esto es lo que más se allega a la alimentación especie específica, ¿no? Sí. Proteínas de origen animal, frutas, tubérculos, vegetales, nueces y semillas. Eso me parece fascinante, cómo pues tiene bastante sentido, tiene bastante lógica el hecho de pensar que el ser humano como especie también tendría ciertos parámetros para alimentarse, así como los tienen los felinos, así como los tienen los koalas, etcétera, ¿no? Entonces, ese argumento me parece fascinante y es una de las cosas que más, digamos, me convencen en cuestión de la alimentación evolutiva. Ahora bien,
mencionabas, hay autores que pues puede haber ahí controversia, que no se ponen muy de acuerdo, pero bien lo dijiste, ¿no? No es tanto lo que comían, sino lo que no consumían. Entonces, si bien no se conoce muy bien o pudiera ser diferente los rangos de macronutrientes o de alimentos que se consumían, pues es un hecho que había ciertos alimentos que no consumían y aquí yo le veo la mayor fuerza a este esquema. Esos alimentos pudiéramos no estar adaptados completamente a consumirlos como especie humana. Dígase ultraprocesados, dígase grasas trans, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí viene. Y viene de la mano con algo que comentaste un poquito antes. Cuando comenzaste tú a hacer cambios, me comentabas que en vez de desayunar cereales, pues mejor lo cambiabas por huevo. Y son simples cambios que no es necesario, digamos, meterle tanto coco que pudieran ya marcar beneficios. Ahora, Julián, quiero que me platiques, ¿qué beneficios se podrían obtener con un esquema de alimentación evolutiva, según tu experiencia, según tu formación? Bueno, Miguel, acerca de los beneficios, pues pueden ser inmediatos. De entrada ya sabemos que, bueno, tú como nutriólogo, ya como experto en la materia, yo indagando un poco más en el tema, sabemos que la proteína es supresora del apetito, ¿no? Sabemos que el consumir proteína de entrada nos va a mantener delgados, nos va a mantener fuertes, nos va a permitir que no nos dé hambre con bastante frecuencia. Obviamente obtener mayores niveles de energía, vas a lucir más delgado y obviamente vas a tener una dieta mucho más rica en vitanutrientes, minerales, te vas a sentir con más energía. No estoy diciendo que un enfoque de alimentación paleolítica sea la salvación para todas las enfermedades. Puede ser para muchos, pero tal vez no pueda ser para todos, ¿vale? Entonces hay que entender que, pues a final de cuentas, si la persona se siente cómoda consumiendo más proteína de origen animal, más frutas, más tubérculo, que no le veo absolutamente nada de malo, al menos que seas alérgico a algún alimento de ellos, pues de entrada te vas a ver con beneficios, ¿no? Y pues prácticamente eso. Y si nos vamos a la cuestión económica, pues también te vas a ahorrar muchísimo dinero, te vas a ahorrar mucho dinero, puedes perder peso, puedes perder grasa corporal, y también, ¿por qué no? Si se hacen las cosas mal, Miguel, puedes ganar peso, puedes ganar grasa. Y hago este énfasis porque muchas personas que comienzan con el enfoque de alimentación paleolítica seguimos teniendo ese problema o ese miedo a comer. Entonces comen muy poquita proteína, un huevo, unos huevos, pero eso sí, bañan todos sus alimentos con aceite de coco, con aguacate, con nueces, con tocino. Entonces la grasa le da la vuelta a la proteína y terminan redondos, terminan inflamados, terminan peor de como comenzaron. Y pues por eso la importancia de asesorarse bien antes de comenzar a implementarlo. Claro, como cualquier esquema en cuestión de alimentación, puede haber una forma de hacerlo correctamente, puede haber una forma de hacerlo incorrectamente, y no es diferente con la dieta evolutiva. Sin embargo, algo que veo también como un pro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es la simplicidad que puede implicar. Por ejemplo, en el episodio pasado hablaba un poquito acerca del problema de dieta flexible o el If It Fits Your Macros, que las personas necesitan conocer cuáles son sus requerimientos de macronutrientes y necesitan estar monitoreándolos, que para algunos pues no tienen tiempo, no tienen ganas o no tienen los conocimientos para poderlo hacerlo de una forma adecuada. Aquí con el esquema evolutivo, pues es bastante más simple que eso. Simplemente es, ok, estos alimentos los quito de plano o los meto tal vez de vez en cuando en una proporción muchísimo menor, y estos otros alimentos pues hago énfasis en ellos en mis tiempos de comida y listo, ¿no? Entonces en este aspecto habría menos rango de equivocarse que con otro tipo de dietas como por ejemplo el If It Fits Your Macros. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Julián. Sí, Miguel, mira, y si me permites agregar, Claro. Obviamente si una persona que hace o lleva una alimentación paleolítica y no cuenta macros, eso no significa que las calorías no cuenten dentro del enfoque, ¿no? Hay muchísimas ideas erróneas sobre la alimentación paleolítica. Obviamente, ya sabemos que no hay ni blancos ni negros, sino hay matices grises.
Yo siempre les comento a las personas que me piden asesoría sobre la cuestión de la alimentación paleolítica, que esto lo podemos hacer tan difícil como ellos quieran o muy fácil como ellos quieran, ¿no? Ya sabes que el esquema básico es pues, mantente entre este rango de movimientos y sigue comiendo así. Sin embargo, yo mismo he hecho la recomendación de que, ok, podemos llevar paleo, pero vas a contar, vamos a sacar tus calorías, vas a llevar tus macros, vas a pesar tus alimentos y se puede llevar perfectamente sin ningún problema un enfoque así. Entonces, ya sabemos obviamente que las calorías cuentan, llámese le están en un enfoque paleo, cetogénico, contando macros, lo que sea, y así que no hay que irnos al otro extremo, ¿no? Entonces, pero entonces, que paleo puede ser muy fácil para muchísimas personas. Si ya queremos algo sumamente específico, pues vaya, paleo y un conteo de macros puede ser una excelente herramienta. Y Miguel, si me permites agregar también, muchos me dicen que entonces nunca comes pan, nunca te echas una chela, nunca comes frijolitos, porque hace unas semanas hubo un relajo en las redes sociales por un tema de los frijoles. Por supuesto que lo hago, pero yo aplico algo que se llama el principio de Pareto, ¿no? O la famosa regla del 80-20. Pero este concepto del 80-20 hay que entender que al parecer la frecuencia con la que se consumen estos alimentos es donde pareciera que está el problema con los famosos alimentos neolíticos. O sea, es lo mismo comer 200 kilocalorías todos los días de pan a comer, 500, 600 calorías de pan cada 3 o 4 meses. Esa es la duda, es lo que aún se define, si es la frecuencia o es la cantidad o es por donde pueden venir el problema de los alimentos neolíticos. Entonces, sí, yéndome al concepto del principio de Pareto, la famosa regla del 80-20, hay que entender que así como la evolución del hombre no se detuvo en el Paleolítico hace 2.5 millones de años y que en el entorno actual es prácticamente imposible llevar un enfoque de alimentación paleolítica en un 100%, hay que saber manejar esas dosis horméticas, ¿no? Esas dosis de alimentos neolíticos, que bien, tal vez esa dosis pequeña puede ser veneno para muchos. Entonces, el principio de Pareto, la regla del 80-20, se puede modificar e incluso puede ser un 95-5. El 5% va a ser cuando digas, bueno, pues no tengo otra opción, está bien, voy a comer estos alimentos. Y muchos dirían, no, pues eso es caer en ortorexia, eso es promover que la persona sea una persona amargada o una persona antisocial. No es cierto, muchachos, no se mientan. No hay que mentirnos con eso. Si la persona se siente cómoda llevando ese enfoque de alimentación, pues adelante, ya esa persona sabrá si puede ser 80-20, si puede ser 75-25, si puede ser 90-10%, porque obviamente una persona con una enfermedad autoinmune, obviamente una persona con una enfermedad con diabetes, ese 10%, esas 100 calorías tal vez de un par de galletas, de un refresco, puede disparar problemas a la persona con la enfermedad. Una persona relativamente metabólicamente sana hablando, pues puede tener un margen de consumir alimentos neolíticos con mucho más frecuencia y en mucha mayor cantidad. Entonces, siempre hago énfasis en eso, que a final de cuentas, Miguel, y como ahora que estuviste aquí en Cabo San Lucas lo hablábamos, pues en la dosis está el veneno, ¿no? Sí. También no hay que simplificar y no hay que ser talibanes en esas ideas. Obviamente, yo cuando he salido a convivir, yo ayuno mucho, con bastante frecuencia, mis amigos de Guadalajara están de testigos, ellos comiendo ahí enfrente de mí, y a mí no me incomodaba en lo absoluto, pero porque yo sabía que al final del día me esperaba una buena cena, y eso a mí no me crea ningún problema, pero obviamente siempre existe la presión social, existe la presión cultural, que amargado, que te vas a enfermar, para nada. O sea, últimamente la comida siempre ha sido esa herramienta que une a las personas, y pues también hay que saber saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Hiciste un punto muy interesante aquí. Por ejemplo, para los estándares actuales,
si tú te cuidas, si tú cuidas tu alimentación, pues ya puedes caer en un trastorno de la conducta alimentaria, aunque te sientas bien. Pero para los estándares actuales así es. Y eso me recuerda a una nota periodística que salió en estos días, donde decía que jóvenes empiezan a implementar ayunos de 12 horas para modificar su cuerpo y eso es un trastorno y eso es tan mal. Mira, te aseguro que esos jóvenes, si lo hacen bien, lógicamente, pues van a tener mejor o probablemente tengan mejor estado de salud que la persona que escribió la nota. Entonces... Claro. Perdón, Miguel, y es que me da mucha risa porque es esa parte, ¿no? De entrada, si una persona recomienda una alimentación paleolítica a un paciente o una persona se hace famosa, entre comillas, por recomendar una alimentación paleolítica, de entrada está promoviendo la ortorexia. ¿Cómo vas a retirar, y más aquí en México, cómo vas a retirar los frijolitos, la tortilla, cómo el legado de los aztecas, el legado cultural de México? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. La cuestión del enfoque de alimentación paleolítica se basa en conceptos biológicos, no en conceptos culturales. Las recomendaciones oficiales de alimentación están basadas en conceptos culturales y no conceptos biológicos. Claro, no, sí, por supuesto. Perdón, Miguel, a esto se le conoce como discordancia evolutiva. Tu genética, tu biología está chocando culturalmente. Hay cambios tan drásticos desde la llegada de la agricultura, que aunque ya hayan sido 10.000, 12.000 o 15.000 años, dependiendo del autor, es un periodo de tiempo tan corto que nuestra genética, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestro tracto gastrointestinal, al cambio radical que tuvo de alimentación y estilo de vida, sigue siendo un golpe duro para nuestros genes, para nuestro cuerpo. Entonces, aunque tiene muchísima información novedosa con esto, la discordancia evolutiva pareciera que es esto que te comento, pues, en el choque de nuestra biología con nuestra cultura actual y nuestro entorno que va cambiando rápidamente. Por eso hacemos mención de que afortunadamente donde yo vivo todavía se puede vivir un poquito más allegado a nuestro diseño biológico que en una ciudad grande, ¿no? Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Que muy probablemente de entrada si vas a hacer una recomendación de dieta paleolítica o cetogénica, olvídate, ¿no? Vas a ser tachado de charlatán, de promover ortorexia, de promover quién sabe qué cosas más. Claro, y es luchar contra ese aspecto fuertísimo que es la cultura. Aunque tengas el sustento fisiológico, la cultura te va a echar carrilla todo el tiempo, ¿no? Como en el caso de esta nota periodística que en lo personal se me hace de lo más absurda y malintencionada y sacada de contexto. Pero, listo, mencionabas un poquito ya vinculado a la cuestión de este lado del mundo, digas el nuevo mundo, digas el continente americano. ¿Qué nos podrías hablar acerca de esto? Ya que, pues bueno, muchas, digamos, las civilizaciones europeas son mucho más antiguas que lo que podríamos encontrar acá. Pero, ¿qué diferencias o qué cosas nos podrías decir acerca de la alimentación evolutiva vinculada a este lado del mundo, vinculada a América, mexicanos, etcétera? Claro, esa historia genética o esa historia de digamos, de dominar los continentes es bastante interesante porque aunque yo no soy experto en cuestiones genéticas, tengo entendido que obviamente los europeos están mucho más adaptados a la agricultura que nosotros los habitantes del nuevo continente, ¿no? Continente americano. También por ahí he leído algunos estudios acerca de que, por ejemplo, los europeos, comparados con mexicanos, cesan la producción de glucosa después de comer. Y los mexicanos no lo cesan. Entonces, coincide mucho con el hecho de que pues también en México hay niveles demasiado elevados de diabetes. Y si nos remontamos a esto, si estudiamos y si aplicamos un poco de lógica evolutiva, pues tiene todo el sentido de que en México, hablando aquí en México o en el nuevo continente, pues tenemos un tiempo relativamente corto. Tengo entendido que nuestros ancestros llegaron hace 15.000 años al nuevo continente, probablemente más, me puedo estar equivocando, pero obviamente era un continente
virgen, por así decirlo, comparado con nosotros. Y bueno, y también la alimentación que existía aquí en el continente americano, pues tengo entendido que no había grandes mamíferos, salvo en el norte. Ya más al centro y al sur ya no había grandes mamíferos, y pues bueno, es por eso la modificación de la alimentación más basada en frutas, en vegetales, en raíces y en otros animales mucho más pequeños comparados con los del viejo continente. Entonces, creo que eso, estoy en pañales en ese tema. Sin embargo, pues hay que entender que también la cuestión geográfica, Eurasia está de este a oeste y el continente americano está de norte a sur. Por ende, había muchas más probabilidades de que en Eurasia, según Jared Diamond en su libro buenísimo que lo recomiendo, Armas, Gérmenes y Acero, según él, pues era obvio que Europa triunfara en el dominio de la civilización, pues obviamente el desarrollo, lo repito, está de este a oeste, teniendo un mayor campo de tierra y obviamente también mucha más planta, mucha más vegetación, había mucho más tiempo de abundancia en plantas y por ende creciera más el trigo. Y acá en América del Norte hay muchísima variedad geográfica, digamos, mucho más estrecha que, lo repito, está de norte a sur, y por ende no había grandes mamíferos, ni tampoco el trigo, ni otros cereales. Y pues bueno, esto es lo bonito de estudiar una perspectiva evolutiva, ¿no? Sí. Te repito, yo no soy experto en la materia, no soy experto en cuestiones genéticas, pero lo que he leído, pues la cosa es así, ¿no? Los que vivimos en el nuevo continente aquí en América, parece que tenemos una genética más paleolítica que los europeos. Sí, claro, por ejemplo, vinculado a esto el consumo de lácteos, ¿no? De leche, como mientras la tez de la piel sea más blanca, pues mejor tolerancia a la lactosa se podría tener, y por el contrario, personas con piel más oscura pues podrían tener menos tolerancia. Entonces tiene bastante lógica y pues bien comentas, ¿no? Esto está en veremos, digamos, muchas cosas aún están en un panorama gris, pero sin embargo pues las bases están bastante sólidas y la evidencia también nos indica cada vez más el vínculo entre la alimentación especie específica y el estado de salud óptimo. Julián, vinculado a esto, hablabas que Cabo San Lucas o vivir en playa es un ambiente más adecuado, digamos, o un ambiente más ad hoc para poder tener un mejor estado de salud, para poder seguir un estilo de vida más natural. ¿Qué me podrías hablar acerca de ritmos circadianos, acerca del estilo de vida y también cómo se vincula con este tipo de vida paleolítico y cómo se puede vincular con el estado de salud? Claro que sí, Miguel. Y no solamente vivir en playa, también puede ser vivir en bosque, tener una pradera cerca, no natural, con más acceso, ¿no? De forma inmediata, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con la Ciudad de México, que a pesar de que la Ciudad de México tiene muchísima vegetación, creo que es un poco más difícil por cuestiones de traslado, por cuestiones de tiempo, que vivir todavía, por ejemplo, aquí en Cabo San Lucas, que pues afortunadamente para mí tengo la playa, tengo montañas cerca, y bueno, hay que entender que no quiere decir que esto me vaya a hacer inmune a enfermarme o a ser una persona que viva 100% su vida. Obviamente, como todos, tengo mis problemas neolíticos como las deudas, el estrés, y yo creo que de eso nadie se salva, pero también hay que entender que cuando uno se vuelve consciente de cómo, dónde y por qué vienen esto, pues creo que dominan mejor eso, ¿no? Te vuelves más estoico, Miguel. Ya ves que dominas un poquito más tus pensamientos y sí, tomas mejores decisiones. Sobre lo que comentas de los ritmos circadianos, pues bueno, esto también va muy de la mano con la alimentación paleolítica o el enfoque de vida evolutivo, y hay que entender que el cuerpo sigue patrones, dentro de nuestro cuerpo pasan cosas que aunque no los veamos, suceden, como la revolución hormonal, repito, la producción de melatonina, serotonina, etcétera. Suceden muchísimas cosas. Y bueno, el concepto de día y noche, pues sol y oscuridad también es un concepto que va saliendo a darse a conocer entre los divulgadores actuales, ¿no? Y pues bueno, nuestro cuerpo sigue esperando sol,
no por ende está la deficiencia de vitamina D, sigue esperando sol. Los problemas de noche, no, de sueño y de descanso, no se solucionan de noche, se solucionan de día. ¿Cómo se solucionan? Exponiéndonos a la luz solar, andar al sol, movernos durante el día, ser productivos durante la mañana, descansar cuando sea necesario, jugar. Remontándonos a un concepto de idea evolutiva, pues sería, digamos que un poco riesgoso salir a hacer ejercicio a las 9, 10 de la noche, ¿no? Ok, esto no quiere decir que esté mal en el contexto actual, sin embargo, pues al parecer nuestro cuerpo espera ser más productivo aún con luz solar que ya de noche. Y con productivo me refiero que tenemos un espacio de tiempo bastante alargado para ser, digamos, físicamente activos. Caminar, levantar objetos pesados, jugar, estudiar, aprender, trabajar. Y esto de preferencia se tiene que hacer en la noche. Lo que podemos ver con los ritmos circadianos es que cuando los ritmos circadianos se rompen, o hay un desbalance ahí, por ejemplo, con el trabajo nocturno, vemos que aunque las personas muchas veces lucen delgadas, suelen desarrollar problemas de diabetes o resistencia a la insulina o problemas de control de glucosa a través del tiempo. Y no solamente eso, problemas de presión arterial, problemas de insomnio, problemas de depresión, etcétera. Entonces, ¿cuál es en parte el tratamiento para volver a ajustar nuestros ritmos circadianos? Pues bueno, es tan fácil o tan difícil, ¿no? Dependiendo de la persona, pero es exponiéndose, hay que exponernos al sol, andar al sol, sin lentes, sin bloqueadores, sin bronceadores. Lo ideal sería que con la menor cantidad de ropa posible, para obtener los beneficios de la vitamina D, los beneficios del sol, y obviamente dormir con las luces totalmente apagadas. Si es posible, si vamos a estar revisando el teléfono a altas horas de la noche, pues utilizar gafas para minimizar el impacto de la luz tan tenue, las luces LED, por ejemplo. Reducir la luz en la oscuridad, en la recámara, y pues bueno, dormir prácticamente a oscuridad. Te lo repito, Miguel, aunque ya no vivamos en épocas paleolíticas, estas cosas siguen pasando. ¿Por qué? Porque nuestra genética, nuestro cuerpo, así se forjó durante 2.5 millones de años. El cambio de vida con la llegada de la agricultura y con la llegada de la revolución industrial hace 200 años ha cambiado drásticamente nuestro entorno, pero no nuestra biología. Entonces, te repito, esto se le llama discordancia evolutiva. Si los ritmos circadianos se rompen, si la alimentación más especie específica se rompe, obviamente muy probablemente vayamos a sufrir de enfermedades crónico-degenerativas o problemas de salud. Lo repito, llámese insomnio, migraña, llámese depresión, llámese anemia, etcétera. Y si me permites agregar, Miguel, también no solamente existen los ritmos circadianos, también existen los ritmos circanuales. El concepto de ritmos circanuales casi no se maneja, pero pues a final de cuentas es ese cambio que se va dando a través del tiempo por medio de la naturaleza: primavera, verano, otoño, invierno. Y si aplicamos el concepto de enfoque evolucionista, pues podemos ver que obviamente no se va a comer igual en primavera-verano que en otoño-invierno. Sí. ¿Vale? Considerar todas estas herramientas creo que es de suma importancia para poder gozar de una salud óptima, que sinceramente creo que nadie viviendo como vivimos, nadie, ni incluso yo, goza de una salud óptima. Creo que es bastante difícil. Sin embargo, no podemos bajar las armas y dejar todo a la suerte. Tomando mejores decisiones, teniendo una alimentación más especie específica, moviéndonos más como humanos, respetando nuestros ritmos circadianos, andando de día, durmiendo totalmente a oscuras de noche, descansando más, exponiéndonos al sol, jugando, manejando mejor el estrés. Creo que podrían ser buenas herramientas para combatir cualquier tipo de enfermedad. Claro, y vinculado a esto podríamos asociar también el término de crononutrición, que cada vez empieza a sonar más. Hace poco checaba este artículo
donde mencionaba que meter tus calorías cuando hay luz solar puede haber una diferencia a comparación de meter tus calorías cuando hay oscuridad. Pero empieza a ver este vínculo y que tiene bastante congruencia en un sentido evolutivo. Entonces, pues lógicamente vamos a ver en los próximos años un montón de investigación acerca de crononutrición y qué tanto podría influir y a través de qué mecanismos podría hacerlo. Mira, Miguel, esto que estamos hablando ya lo saben los antropólogos desde hace bastante tiempo. Los antropólogos, estudiando a las últimas tribus nómadas, saben que se levantan temprano a las 6, 7 de la mañana, dependiendo la tribu, dependiendo la latitud, la altitud, dependiendo, se levantan muy temprano, si tienen alimento, comen algo temprano y después se van a cazar, si les va bien, en 1 hora o 2 horas, o incluso, dependiendo del día, como todo, aleatorio en la naturaleza, a veces regresan rápido, a veces tarda más en regresar, a veces no consiguen nada y comen más plantas. Si no consiguen ni plantas ni animales, pues van a tener que hacer un ayuno involuntario, etcétera. Sí. Pero, ¿qué saben los antropólogos? Pues los antropólogos saben que las últimas tribus cazadoras recolectoras se vienen durmiendo un poco después de la puesta del sol, 7 de la tarde noche, 8. Entonces, ellos han visto pues que ya después de esas horas pues ya no hay actividad, salvo cuestiones anecdóticas de que en algunas tribus pues se levantan en la madrugada, se levantan a platicar, a tener relaciones sexuales, a revisar que todo cerca ahí de donde viven esté bien, y luego después se vuelven a dormir, que también coincide con muchos estudios acerca de la fase, digamos, bifásica que puede llegar a tener el humano, que no es algo certero todavía, pero que sí tiene mucha lógica si lo abordamos de una perspectiva evolutiva. Entonces, yo cuando compartí hace días el estudio también acerca de que comer de noche puede estar afectando tu salud, me doy cuenta que las personas interpretan lo que quieren, ¿sale? Sí. O sea, el estudio dice claramente que puede haber en algunas personas puede haber alguna diferencia en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Esto quiere decir que tal vez si tú tienes alguna susceptibilidad, alguna cuestión genética de sensibilidad a la glucosa, al manejo de los hidratos de carbono, pues puede que no sea lo más conveniente para ti, incluso aún si entrenas en la tarde-noche. Es algo que todavía no se sabe con certeza. Pero bueno, creo que aplicando el principio de prioridades y aplicando el sentido común, pues que si somos buenos, si nos gusta la ciencia, si nos gusta como nutriólogos experimentar, y yo creo que todos los nutriólogos tenemos nuestros ideales. Yo soy de macro, yo soy cetogénico, yo soy paleo, yo soy de ayuno, yo soy vegano. Bueno, y si alguna idea te hace eco en la cabeza, ¿cuál es el sentido común? Pues pruébala, ¿vale? Sí. Principalmente yo, aplicando mi cuestión anecdótica, cuando entendí esta cuestión de los ritmos circadianos, dije, bueno, tienen bastante sentido. Obviamente ya había leído esto en algunos libros de antropología, en El Mundo hasta ayer, por ejemplo, de Jared Diamond y otros estudios etnográficos, y dije, bueno, no pierdo nada en probar. Entonces yo solía llevar un esquema de 16-8, de ayuno intermitente 16-8. Mi primera comida la hacía a mediodía, 1 o 2 de la tarde, y mi última comida la hacía a las 9, 10 de la noche. Pero yo aún así, muchas veces amanecía inflamado, amanecía con mucosidad al otro día, amanecía medio letargado, muy lleno. Entonces comienzo a hacer el cambio de alimentación, de horas de alimentación, y pues bueno, sigo ayunando, pero ahora cambié mi ayuno en la mañana por un ayuno nocturno, ¿ok? Entonces desayuno más temprano, ceno más temprano, desayuno a las 11, 12 del día y ceno a eso de las 6, 7 de la tarde. Y me ha ido mucho mejor en problemas, en cuestiones de gastrointestinales, y creo que, te repito, si sale algún tipo de idea que no nos ponga en riesgo, creo que modificar nuestras horas de alimentación no nos pone en riesgo en lo absoluto. Pues bueno, creo que no perdemos nada en probar y decidir si esto es para mí y si es algo que yo podría recomendar. Que yo no veo el inconveniente en decirle a un paciente, oye, ¿por qué no tratas de cenar más temprano o de desayunar un poco más tarde? ¿Me explico? Creo que no pone en riesgo absolutamente en nada la salud de la persona, y pues
a final de cuentas podremos estarle dando herramientas a esa persona de que tal vez se adhieran hasta al plan de nutrición que les estamos brindando. Claro, y a veces choca, ¿no? Bajo el concepto de idea que tienen las personas, dicen, ¿cómo voy a pasar tanto tiempo sin consumir alimentos? Pero bueno, también es un poquito luchar contra eso, cultura contra fisiología. Al final de cuentas, pues estamos regulados por fisiología, pero estamos también sometidos a las cuestiones del medio ambiente culturales. Excelente, Julián, para ir cerrando ya esta charla, ¿podrías dar u ofrecer 3 consejos, o los que gustes, pero si pueden ser más si gustas, pero consejos clave acerca de cómo las personas podrían mejorar su alimentación, su estilo de vida, todo con el objetivo de mejorar su físico, su salud? Pero ¿cuáles podrían ser tus consejos clave, las reglas de oro de Julián Vargas para una mejor alimentación y que puedan tener beneficios a la salud de las personas? Pues yo creo que, Miguel, y yo creo que son los pilares básicos de cualquier buena salud y obviamente viéndolo desde mi lado, pues una dieta más específica, comer alimentos frescos, naturales, carnes, huevos, pescado, frutos del mar, camarones, almejas, ostiones, pescados, tubérculos, de temporada, nueces y semillas. Y los pongo en ese orden por principio de prioridad, Miguel. Principalmente hay que darle énfasis a las proteínas, después al consumo de alimentos de origen vegetal, frutas, tubérculos, verduras y en mucha menor medida las nueces y las semillas, porque a nivel naturaleza son difíciles de conseguir y sobre todo difíciles de procesar, ¿no? Creo que una correcta nutrición, correcta alimentación, basándonos en estos principios, limitando el consumo de granos y cereales, y aún énfasis en que digo limitar, no eliminar, ¿vale? Porque yo sé que es bastante complejo. Ya si una persona quiere ser sumamente estricta en eso, está en todo su derecho. Entonces, limitando el consumo de granos, cereales, leguminosas, alimentos ultraprocesados, el exceso de alcohol y el exceso de aceites hidrogenizados. En segundo lugar, pues, el concepto de movimiento. Ni siquiera estoy hablando de actividad física o ejercicio físico, estoy hablando de movimiento. Que las personas sean más físicamente activas. Y de preferencia, y algo que a mí me gusta mucho es hacerlo con el estómago vacío para recuperar ese sentido del gusto al momento de volver a comer, ¿no? Que se active el sistema de recompensa y disfrutar de que nuestro paladar disfrute de los alimentos cuando los vamos a comer, porque ese es otro problema. Las personas comen sin hambre. Las personas dicen, no, es que yo no puedo dejar de comer mis 3 o 4 comidas porque siento que me desmayo, tengo muchísima hambre. Pues, pero muchas veces las personas a veces siguen por nuestros ideales y nunca vamos a aceptar que a veces comemos sin hambre o que me siento mal por comer ultraprocesado, pero como es lo que yo vendo, es lo que yo promociono, pues es lo que me toca y me tengo que aguantar. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que al movernos más, al levantar ciertos pesados, al caminar más bajo la luz del sol, hacerlo con el estómago vacío, obviamente preparándonos, enfocándonos, dedicándole tiempo a esto, tiene muchísimos beneficios, porque no solamente disfrutas más el movimiento, no solamente disfrutas más el correr o hacer un consumo o una sentadilla con el estómago vacío, sino que también la recompensa que viene después de moverse con el estómago vacío, pues es algo sumamente placentero. Y ojo, hago hincapié en que si esto no es una regla para todos, pues es lo mismo, puede ser para muchos, pero no puede ser para todos. Si tú ya probaste, ya intentaste moverte, caminar o hacer un tipo de ejercicio con el estómago vacío y no te funcionó, perfecto, no le muevas, ¿no? Ya encontraste lo tuyo, sigue haciendo lo que has estado haciendo y pues perfecto. Entonces, está la alimentación, está el movimiento y por último, pues está lo que es el sueño y el descanso, que creo que son los pilares fundamentales de cualquier guía de nutrición y entrenamiento. Todos hablan de alimentación, del entrenamiento, del movimiento y del sueño y el descanso. Pero habría que ajustar, obviamente, una recámara cómoda, totalmente oscura, de preferencia
y esto es algo que está estudiado, se duerme mejor si andas a la luz del sol, sin los lentes puestos, que no, o sea, que pegue el sol, que se active el movimiento ocular. Les repito, lo mencionaba hace rato, los problemas de sueño y de descanso no se solucionan de noche tomándote una cerveza para relajarte o tomando pastillas para dormir, se solucionan de día, se solucionan teniendo una mejor alimentación, moviéndote más, con un poco de sol y una cámara totalmente oscura, y verás que tu sueño y tu descanso mejoran. Tal vez sí, tal vez no, tal vez me equivoque, pero de entrada las personas que, hablando empíricamente y anecdóticamente, lo que he hecho y lo que he recomendado, sí funciona a las personas. Y bueno, y si me permites agregar un extra, Miguel, creo que respetando nuestra biología, respetando nuestro legado genético, nosotros somos el vivo, somos algo que mi buen amigo Agustín Warman menciona, que somos el libro de los muertos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de nosotros fuimos ancestros que dejaron su legado genético en nosotros. Entonces somos el éxito reproductivo de miles de millones de años, y creo que nuestros ancestros, los que hicieron que estuviéramos aquí, merecen también parte de nuestro respeto. Entonces, lo repito, respetando nuestra biología, llevando una dieta más específica, moviéndonos, un poco de sol, exposición a la naturaleza con frecuencia, teniendo buenos lazos sociales, durmiendo, descansando mejor, y todos estos conceptos, te repito, de cuestión biológica, creo que es algo fundamental para gozar de una buena salud. Y has dado en el clavo, ¿no? Como este punto último que mencionaste, respetando nuestro, digamos, linaje, respetando a nuestros ancestros. De esa forma, pues ahí podríamos tener gran parte de la clave para mejorar nuestro estado de salud. Importantísimo. Julián, ya para terminar, 3 libros que podrías recomendar igual acerca de estos temas u otros temas que tú consideres que las personas deberían leer. Me hiciste recordar ese momento que nos tenemos en Lucas, ¿no? Que nos preguntaron sobre libros. Bueno, creo que para entender un poco acerca de cómo ha ido cambiando la humanidad desde la aparición del primer homínido hasta el momento, hasta la actualidad, creo que un buen libro es Armas, Gérmenes y Aceros, de Jared Diamond. ¿Okay? Otro buen libro está el de Campillo Álvarez, El mono obeso. Campillo Álvarez maneja el tema súper bien. Es un libro bastante digerible. Y bueno, creo que esos libros son de cajón para entender un poco acerca de todo lo que he hablado en la plática. Bueno, ya por último, un libro de alimentación paleolítica creo que podría ser el de Staffan Lindeberg, Food and Western Disease. Está buenísimo ese libro, colaboradores bastante profesionales, y creo que es el libro más actualizado de enfoque de alimentación paleolítica. Habla no solamente de sus pros, habla de los contras que puede tener, y aborda muchísimos temas de enfermedades de la civilización. Excelente. Y por último, ¿cuál es la mejor compra que has hecho con 1,000 pesos o menos? La mejor compra que he hecho con 1,000 pesos o menos. Sí. Esa es una buena pregunta. De entrada podría decirte que son libros. Yo ahí sí no escatimo un poco en libros. Si me preguntas qué cosa, creo que de entrada, Miguel, son mis libros de medicina que tengo, que no son, ya sabemos que no son baratos. Creo que sí. Creo que ha sido mi mejor inversión, Miguel, comprar libros. ¿Qué libros? Con sinceridad, no sé, porque siempre que compro libros son arriba de 1,000 pesos. Y aquí muchos están de acuerdo que la educación es una de las mejores áreas en donde nosotros podemos hacer inversiones. Entonces, excelente, Julián. Un placer haber platicado contigo. Sin duda que quedas invitado para posteriores capítulos y hablar de otros temas, por ejemplo el estoicismo, que probablemente no es tanto de nutrición, pero se puede vincular enormemente a los hábitos que tenemos en el día a día. Julián,
platícanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguir tu trabajo. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. Bueno, me pueden seguir en mi perfil personal como Vargas Julián o Julián Vargas, y me pueden seguir también en mi página de Nutrición para tu Vida. Trato de estar actualizando ahí, compartiendo artículos de relevancia, y pueden seguir también mi trabajo como entrenador o dueño de Primal, en Primal Strength and Conditioning. Y cualquier duda que tengan, cualquier comentario acerca de la entrevista, pues con toda confianza pueden preguntarme sin problema, Miguel. Excelente, Julián. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Aquí Miguel, nada más para despedirme. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Los invito a que sigan el podcast, episodios semanales platicando con distintas personas y de igual forma hablando acerca de temas que tienen que ver con fitness, nutrición, entrenamiento, salud, entre otros. Chequen las redes sociales que tengo, nutrivolución.com, síganme en Instagram, cualquier comentario es bien recibido y nos vemos hasta el próximo episodio. No sin antes recordarles que vayan y levanten esa barra.